Bueno, nuevamente felicitaciones a la gente de la Secretaría de Cultura de la Nación que llevó adelante un importante programa de actividades culturales aquí en nuestra ciudad, Argentina de punta a punta, donde se pudieron disfrutar de presentaciones musicales, eventos culturales, actividades recreativas para niños. Felicitaciones a toda la gente involucrada en esta actividad que desde la Presidencia de la Nación se organizó en todo el país y que aquí en Puerto Iguazú, lamentablemente por las condiciones del clima, no se pudo completar con el programa. Estaba previsto que ayer se presentara Fabiana Cantilo, no lo pudo hacer por la lluvia, y mañana finalmente se decidió suspender la presentación del grupo. En realidad iba a cerrar el Chango Spasiuk, las actividades de la Argentina de punta a punta. El Chango Spasiuk, por problemas de agenda, no va a poder venir. Finalmente se decidió cancelar esta presentación, con lo cual este programa ya se ha dado por finalizado aquí en Puerto Iguazú. Una pena, porque Fabiana Cantilo ya estaba en la ciudad. Sí, sí, vino Fabiana Cantilo con todo su equipo, todo su staff, pero bueno, el clima no lo manejamos nosotros, así que lamentablemente no se pudo presentar. Un televidente, Sergio, le manda un mensaje para el señor Perrone, que dice: ¿quién es Perrone para criticar al doctor Arévalo? El doctor Arévalo presentó la renuncia al hospital, sí, lo dijimos, renunció al hospital para ir a trabajar a Brasil. Si él dijo que no al plebiscito, es porque Marcelo quería hacer una inmobiliaria de las 2.000 hectáreas. La gente no es tonta. Arévalo se va a trabajar a Brasil porque no se vende a Marcelo. Y después, bueno, lo tratan medio mal a Perrone, que lo único que demuestra es una forma de violencia, ¿no es cierto? Que de eso es justamente lo que no queremos, ¿no? Exactamente, un calificativo irreproducible hacia el director de Acción Social, que puede no coincidir con la idea de este televidente, pero no por eso tiene que calificarlo de esa manera, ¿no? Nuestra humilde opinión. Sí, aquí hay una pregunta para el plan Procrear. Dice: hola, quiero hacer una consulta. Si no tengo recibo de sueldo y tengo título de propiedad, ¿me darían igual el préstamo del Procrear? No. El préstamo Procrear es para personas en relación con dependencia o monotributistas. Exactamente. Así que tendría que acercarse al ANSES para hacer la averiguación correspondiente. También lo puede hacer en Acción Social. Lo puede hacer en Acción Social. O en Acción Social directamente. Bueno, Enrique, vamos a meternos en el tema que vos propusiste en el comienzo del bloque, cuando leíste el mensaje de este señor que estaba un poco crispado por las declaraciones de Oscar Perrone a propósito de la decisión del doctor Arévalo, que se formó en una universidad argentina, que el Estado argentino pagó con sus recursos para que él pudiera recibirse de médico y que ahora se fue a trabajar a Brasil. Tema aparte, la calificación que este televidente le puso a Oscar Perrone por haber hecho ese comentario, ¿no? Sí, no, me parece que sin duda es un signo de violencia bastante elocuente. Sí, es verdad. Estamos con la doctora Miriam Majeras. La doctora Miriam Majeras es psicóloga, tiene un máster en psicología. Enseguida ella nos va a comentar exactamente cuál ha sido su formación, pero con ella vamos a estar tratando de dilucidar un poco qué pasa con el tema de la violencia, por qué estamos tan violentos y por qué esto se ve en todos lados. Sí, sí, fundamentalmente cómo ha cambiado el espectro en todo el país. Yo no sé si ha cambiado. Yo personalmente creo que desde que el hombre se puso en dos patas, agarró un palo y le pegó a otro, al que estaba al lado. Así que enseguida la doctora nos va a decir si es innata la violencia en el hombre o si con el tiempo se ha ido agravando y ha ido increciendo este tema. Es muy posible, Sergio, que tengas razón, pero yo recuerdo cuando era chico que nosotros íbamos en familia a la cancha de Boca, nos sentábamos en la tribuna popular y mamá llevaba la vieja canasta con el sándwich de milanesa, con las milanesas, los huevos duros, la botita de vino, ¿no es cierto? Y digo,
no eras nacido cuando lo que estoy hablando, pero había otro respeto, otra paz, otra tranquilidad. Era realmente un espectáculo que uno disfrutaba. Y podemos ver que el próximo domingo juega Boca Belgrano sin público. Eso es una demostración evidente de que ni siquiera nos podemos sentar dentro de una cancha públicos para ver un espectáculo. Podemos gozar de la tranquilidad necesaria. Doctora, buenas noches. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Buenas noches, Sergio. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Bueno, ¿la violencia es innata a la condición humana? Well, hubo discusiones de eso. Algunos filósofos discutieron el tema, si es innato o adquirido. Hay distintas posturas con respecto a eso. Hay gente que dice que es innato y otros dicen que se aprende, se adquiere en el ambiente. Con respecto a esto, en general la psicología piensa, y yo estoy de acuerdo con esto, que aprendemos esa conducta, como aprendemos otras. O sea que una persona violenta de alguna manera va adquiriendo esos rasgos por lo que va viendo durante el trayecto de su vida. Sí, por ejemplo, exposición al ambiente. Hay niños que observan violencia continua en sus casas. Hay chicos que ven a los padres hacer actos criminales fuera de la casa y les enseñan. Hay gente que incita a la violencia en el caso de las gangas y, ¿no es cierto?, estos grupos de chicos que incitan a la violencia. También hay muchos chicos que se ponen violentos, por ejemplo, cuando se encuentran intimidados por otros, chicos que han sido producto de bullying, después terminan siendo violentos porque ellos quieren devolver lo que han recibido. Ahora, doctora, la violencia la podemos comprobar en nuestro día a día, en una breve recorrida que podemos hacer por nuestra ciudad, la podemos observar en el tráfico, en cómo se conduce la gente, en la vía pública, en los espacios públicos. ¿Cómo actúa ese fenómeno de la violencia en una sociedad? Digamos, ¿cómo toma forma un estado violento, una sociedad violenta y de qué manera se manifiesta? Bueno, con respecto a eso, la violencia tiene distintas características dependiendo de dónde se manifiesta. Por ejemplo, si nosotros comparamos la violencia acá en Iguazú, es diferente a la violencia que se experimenta en algunos colegios de los Estados Unidos. Sin embargo, estamos hablando, quién sabe, de la violencia entre adolescentes. Por ejemplo, hace más o menos 2 años leí un estudio que en Estados Unidos un 17% de los niños adolescentes habían llevado a la escuela secundaria al menos una vez una arma en sus mochilas. Por eso en un momento se impidió que las mochilas tuviesen color, tenían que ser transparentes y se monitoreaban en algunos colegios, porque gente había sido lastimada. En cambio acá la violencia, desde mi óptica, es diferente. Muchos de los niños que están muy violentos son chicos que lamentablemente carecen de educación, carecen del respaldo afectivo. Sí, del padre, de la madre. Hay muchas familias donde esas figuras están ausentes, tal vez por necesidades, tal vez porque son niños criando niños. Entonces, cuando uno es un niño no tiene esa capacidad de ser responsable. Padres muy jóvenes. Así es, a eso le llamo niños criando niños, claro. ¿no? Hay padres muy jóvenes que hacen una labor impecable, pero normalmente vemos que ellos están sostenidos por los abuelos, ¿no? Por suerte. Pero en muchos casos
los niños son expulsados del hogar o no saben qué hacer, no estudian, tienen hijos y empieza toda esta complicación. También hay una situación real, no es únicamente familiar, hay una situación social y aparentemente la pobreza está generando mucho resentimiento en la sociedad. Tenemos ciertos sectores bastante oprimidos. Es cierto que mucha gente dice que hay gente que no quiere trabajar y yo estoy de acuerdo, pero hay mucha gente que busca trabajo y se los rechaza porque el peso y porque sos mujer o por la edad, y lamentablemente no todos consiguen ese trabajo. También por falta de preparación. O ¿no? por falta de educación. Claro. El tema educación es otro tema con la violencia, ¿no? ¿Cómo enseñamos a cambiar nuestras conductas? ¿Qué hacemos en los colegios? Porque en los colegios, de hecho, yo he visto acá en colegios de Iguazú algunos actos de violencia bastante importantes y en algunos momentos se han corregido, hay colegios que han corregido estas situaciones, se han preocupado y han habido colegios que lamentablemente lo han negado y dijeron que no había ningún problema y hasta negaron haber visto sevillanas en la clase. Doctora, ¿usted cree que Iguazú es una sociedad violenta? Bueno, no puedo decir que Iguazú es una sociedad violenta porque conozco gente que no es violenta, pero que sí estoy notando con los años que cada vez hay más violencia, cada vez hay más falta de respeto, cada vez la gente está intolerante, con bronca en la calle, con miedo. Yo he conocido Iguazú hace muchísimos años y después he venido a vivir hace 2 años y Iguazú ha cambiado. Es como que ha perdido la inocencia de pueblo. Sí, sí. Yo no sé si es que somos muchos inmigrantes o qué ha pasado, pero pienso que se nos ha ido de las manos, ¿no?, la situación y se necesita tomar control de esto porque si esto crece va a ser muy feo. Doctora, ¿tenemos alguna esperanza? Digo, la violencia en algún punto, ¿podemos llegar a pensar que puede retrotraerse o caso contrario va a ir increciendo cada vez más? Yo creo que para todo hay esperanza y sí, se puede retrotraer. ¿Cómo se puede retrotraer? Con intervención. Intervención primero del Estado, ¿no? O sea, hay que poner organismos que se dediquen a educar, controlar a estos chicos. Por ejemplo, hay muchos niños robando, los veo, he hablado con chicos que roban, 12 años, me dicen que están organizados por una persona más adulta que los manda y los oprimen y les dicen que van a matar a la madre o al padre si no roban o no traen cierta cantidad de dinero. O sea que estos niños necesitan estar contenidos. ¿Y qué pasa con tantos robos? Gente que se enoja porque le roban, los quieren agarrar a piñas, los llevan a la cárcel, después los sacan porque son menores. ¿Qué pasa si tuviésemos un reformatorio para los menores que cometen este tipo de crimen? Muchos de estos chicos no lo van a repetir si ellos saben y tienen un lugar donde los contengan bien. Yo no digo que los maltraten, que se contengan, que se les enseñe. ¿Qué se hace con los niños pequeños que están observando violencia familiar todos los días y hay una madre declarando que hay violencia en la casa y no se hace nada? El principal responsable, según usted entiende, en este punto, con relación a la contención del tema de la violencia, es el Estado. Creo que somos todos, es la población en sí, general. El Estado somos todos. Por eso, no podemos decir, sí, yo entiendo lo que es el Estado, pero a veces para la gente queda... No, yo cuando me refiero al Estado me refiero a los estamentos del Estado, no al gobierno, los estamentos del Estado que deben poner en marcha herramientas
que tiendan a atender esta problemática. Yo con la problemática que estoy viendo aquí en Iguazú creo que sí, hay que hacer una intervención urgente. ¿Y cómo lo ve en el tema de las organizaciones que están trabajando con relación al tema? Me refiero tanto al SIC, creo que hay psicólogos que están atendiendo jóvenes en situación de vulnerabilidad. ¿Cómo cuenta ese tema aquí en no estoy muy informada de cómo están trabajando ellos en el SIC. Entiendo que necesitan un poquito más de organización, lo que me han comentado, que hay ciertos conflictos dentro del lugar, pero yo no soy la persona adecuada para hablar de eso porque no estoy ahí. Yo creo que nos hemos equivocado en muchísimas cosas, porque cuando uno tiene 70 años puede mirar hacia atrás, ¿no es cierto?, y ve la película enorme, larguísima, ¿no? Eran los viejos reformatorios. Nunca en la Argentina funcionó como tiene que funcionar un reformatorio, como tampoco funcionan las cárceles. Lógico. ¿No es cierto? O sea que entiendo. el mismo problema que tenemos con las cárceles, tuvimos y tenemos con los reformatorios. ¿Habría otra forma de contener a esos niños que no sea en aquella rigurosidad del reformatorio? Hay formas en las que se incluyen a los niños en un programa donde ellos van a vivir, están contenidos, tienen casa, comida, aprenden a hacer actividades, quién sabe, aprenden a cocinar, a sembrar, a hacer cosas, a ser productivos. De esa manera se educan y se preparan para el futuro. Bueno, doctora, le agradecemos muchísimo su participación en nuestro programa. Ha sido muy claro su concepto, creo que nos ha ayudado a entender un poco el tema de la violencia y seguramente en alguna otra oportunidad le vamos a estar consultando nuevamente por algún otro tema de interés general. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora.